Santo por siempre eres tú, Señor. Exaltado, glorificado sea tu nombre. Grande tú eres, Señor. Alabamos tu nombre en esta tarde, Señor eterno. Y te pedimos que nos hables primeramente a mí, luego a mis hermanos que quieran tomar esta palabra que tú nos hablas en esta tarde. Bendigo tu nombre, te exalto. Espíritu Santo, toma gobierno y dominio en esta tarde. Espíritu Santo, glorifica a Cristo a través de mi vida, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre glorioso, eterno y maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Denle un aplauso fuerte, Rey. A Él se le da gloria, imperio y alabanza. Tome su asiento. Yo le voy a pedir que abramos nuestra Biblia allí en el libro Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. ¿Lo encontró? Voy a esperar que usted me diga amén. Si lo han encontrado. ¿Lo han encontrado? Entonces nos ponemos de pie para poder leer la poderosa, siempre viva y eficaz palabra de Dios. Y dice así, y si lo quiere leer conmigo, léalo. Y oí como la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Diga amén. Amén. Otra vez, y su esposa se ha preparado. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tome su asiento. Solo un minuto. Para poder entender esta palabra tan tremenda, tan maravillosa, ¿cuántos están esperando que el Señor venga? ¿Sabe que cuando nosotros en oración le decimos, si ven, Señor Jesús, si a usted lo están invitando y lo llaman por teléfono, le envían una tarjeta y dice, espero que tú llegues a la fiesta, ¿qué hace usted? Se prepara. ¿Y qué hace? Y va, porque fue invitado. Yo creo que cuando la iglesia tomemos atención de que le pidamos al Señor constantemente, todo el tiempo, ven Señor Jesús, sí ven Señor Jesús. Él, que está siendo invitado por su iglesia, va a venir a buscar a su novia. Pero sabe que para poder entender esta palabra, al igual que la parábola de las bodas, que a veces uno sí puede entender algunas cosas, pero para poder interpretar el mensaje de las bodas del Cordero, primero tenemos que tener en cuenta tres cosas, o por lo menos tres situaciones que suceden en el antiguo Israel. Cuenta la historia que en Israel, en aquel Israel antiguo, hoy no, hoy ya Israel es más que eclesiástico, es un poco secular, porque cada cual hace lo que quiere, como quiere, pero estoy hablando del Israel del Antiguo Testamento, el Israel que logró pisar mi Cristo cuando vino a este mundo. Pero habían tres cosas que hacía el judío en aquel tiempo cuando se iba a casar. Una de ellas era el desposario. ¿Qué era el desposario? Que, por ejemplo, Daniela y Darían se juntan con otro matrimonio que tiene algo mejor una nena, un adolescente, o en este caso vamos a suponer que Bautista, ellos tienen una familia que también tiene una nena y se ponen de acuerdo los padres. Estoy hablando de aquel Israel. Y dice, voy a dar mi hijo para que se case con tu hija cuando ellos sean adultos. Allí se firmaba un contrato matrimonial
un desposario. ¿Qué significaba el desposario? Era tan tremendo eso del desposario. Ustedes dicen, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, pero que en aquel tiempo eso era lo que se hacía. Entonces los padres eran los que tenían que guardar y cuidar que esa palabra dada entre los padres de esos niños o esos adolescentes o de esos jóvenes se cuidara. A tal punto que cuando llegaba el tiempo, ellos mismos se encargaban de decir, ahora es el tiempo. Y no eran ellos, era el padre del novio. ¿Qué otra cosa tenía que pasar? Bueno, dentro de lo primero que era firmar un contrato matrimonial diciendo yo firmo o yo sello o yo confirmo que mi niña va a llegar virgen al estado del matrimonio. Eso era el desposario. Era un contrato de bodas o un contrato matrimonial. ¿Tenemos en cuenta esto? Tenemos en cuenta lo segundo. Lo segundo era que los padres de la novia, ellos tenían que pagar una dote. ¿Pero cómo? ¿No era que era el padre del novio? No, era el padre de la novia. ¿Por qué? Porque la novia era que iba a vivir con el novio, por lo tanto era como una ayuda o como un anticipo de que ella iba a estar bien. ¿Me están entendiendo? Este ejemplo lo quiero dar para que podamos luego entender de qué se trata la palabra. Luego después, el tercer paso es que ya el padre le avisa al novio y le dice, ahora es tiempo. Vamos a suponer que ya el pequeño niño que fue desposado siendo un bebé todavía y que no conoce a la novia, en aquel tiempo no podían andar de la mano, no podían besarse, no podían tocarse. Dice, ¿cómo entonces? Y claro, capaz que habían llegado a una edad de adolescente. Y fíjese cómo está de cambiada la situación en este tiempo. Que en este tiempo no es así. En este tiempo no es así. Pero en aquel tiempo de Cristo, aquella situación era así. Era cuidada la joven o la niña, era cuidada la joven. Hasta que el novio, o sea, el padre del novio le decía al novio, ahora es cuando tienes que ir a buscar a tu prometida o a tu esposa, porque aun cuando todavía no se habían casado, ya era esposa, porque allí había ya un contrato matrimonial. ¿Qué sucedía entonces en eso? Allí es cuando el novio, y entienda una cosa, que cuando el novio tenía que ir a buscar a la novia, no era a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde. ¿Sabe cuándo era? Era a las 12 de la noche. ¿Me están entendiendo? ¿Cuándo era? A las 12 de la noche. El padre del novio le decía al novio, bueno, ahora Eric tienes que ir a buscar a tu novia. Entonces el novio iba, pero no iba solo. ¿Sabe con quién iba? Con los amigos. Esa es la historia de Israel. Iba con los amigos. Y allí se da algo que se llama las fiestas de las antorchas, porque no iban con las manos vacías. ¿Saben con quién iba? ¿Con qué iban el novio y los amigos? Con antorchas encendidas. Camino a buscar a la novia a medianoche, no a las 5 de la tarde, no a las 3 de la tarde, no a las 10 de la mañana. ¿Por qué será que sería así, pastor? A medianoche el novio tenía que ir a buscar a la novia. ¿Y sabe qué? La novia sabía que el novio esa noche vendría, porque también se le anunciaba a la novia que esa noche vendría el novio a buscarla. Y aquí vamos a entender la parábola de las 10 vírgenes, porque dice que la novia se tenía que ataviar, tenía que arreglarse, no solamente ella, sino las amigas, o en este caso serían las doncellas, las que estaban con ella, también se ponían de punta en blanco, se preparaban. De ahí que vienen las parábolas de las 10 vírgenes. Vio que dice que 5 eran prudentes, 5 insensatas. Ellas tenían que estar preparadas porque a medianoche llegaba el esposo.
A medianoche venía a buscarla. Y ojalá ella estuviera preparada, porque cuando él viniera, y si no estaba preparada, pegaba una media vuelta y se iba. Y la novia quedaba dando vueltas. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Ahí es donde se puede entender la parábola de las 10 vírgenes. Porque ellas también se preparaban. También en esa parábola habla de que venía el esposo. Se habla también de que venían y solo encontraba de 10, ¿cuántas? 5. Y se le llama que las 5, las prudentes se fueron con él. Y las otras 5 quedaron dando vueltas. Y al final de cuentas fueron después detrás, seguramente ya con aceite en las lámparas encendidas, y la puerta no se abrió. Ahí podemos entender la parábola de las 10 vírgenes. Pero en esta palabra está hablando, como dice, si usted puede leer ahí, dice: y oí como una voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Porque ha llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué más sigue diciendo? Y su esposa se ha preparado. La tradición judía dice que en el tercer paso, cuando el novio venía, la novia lo esperaba preparada, ataviada, y veía que el novio venía con un montón de antorchas en las manos, y a esto se le llamaba la fiesta de las antorchas. Y las bodas no duraban un día, duraban muchos días. De allí que podemos entender también cuando Jesús fue a las bodas de Canaán, de Galilea, y dice: al tercer día, él fue invitado y el vino se había acabado. Y ellos cuando juntan para hacer fiesta, no es para un día. Yo me imagino que juntaban bordalesas a muchos, bastante, para que no falte. Y allí donde se da el milagro. Entonces, cuando uno puede entender el por qué el Señor, a través del pueblo de Israel, deja marca, pelos y señales, ¿será porque sí? No, es porque tenemos que entender luego lo que Él nos quiere decir, no solamente con las parábolas, sino también con este pasaje de la Escritura. Dice que hay una parábola también donde dice que el padre del novio invitó a muchos a las bodas. ¿A quiénes eran esos muchos? Al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, cada uno fue por donde ellos querían ir. Algunos a sus trabajos, a las labranzas, otros a hacer otras cosas y otras cosas y otras cosas, igual que hoy. Muchas veces estamos invitados a las bodas y miramos sillas y están vacías. ¿Y si el Señor viniera hoy? ¿Qué sería de nosotros? Sí, pero tenía otras actividades. ¿Puede ser algo más importante que esperar al novio? Había una cualidad en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, que dice: y a su novia se le ha dado que se vista como. ¿Y qué significaba el lino fino? Las acciones justas de los santos. ¿Dice así? Capaz que mi Biblia dice de otra manera. ¿Cómo dice? Dice así: las acciones justas de los santos. Quiere decir que cada cosa que nosotros hagamos en pos del Señor, en pos de la obra, todo será devuelto para bien. ¿Cuáles son las acciones justas? Y la verdad que yo quisiera estar, qué sé yo, viendo el partido. No sé si habrá partido hoy. Bueno, quisiera estar viendo el partido, pero estás sentado aquí. Esas son las acciones justas de los santos. Podría estar en otro lugar, pero estoy aquí. A lo mejor me invitaron, qué sé yo, a un recital. Me regalaron las entradas. Podría estar allá, pero estoy aquí, donde me conviene estar. Esas son las acciones justas de los santos. Y así podemos estar toda la noche.
mencionando cuál podría ser las acciones justas de los santos. Pues entonces, para podernos vestir de novia, ¿cuántos son la esposa de Cristo? Levante su mano sin problema, porque el Señor a usted lo llamó. Y si mira al lado suyo, usted va a darse cuenta que usted es tan importante que el Señor lo ha llamado a usted. Y lo quiere vestir de lino fino. Si usted quiere, recuerde que las parábolas del padre que hizo fiesta de bodas a su hijo, invitó a un primer contingente de personas. Ese primer contingente de personas le dijeron, no puedo, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, y se fueron por el camino. Algunos volvió y lastimaron a los que iban a convidar a esas bodas. Y el padre decía, pero tengo mi animal engordado y ya está puesto a la parrilla, tengo un flor de asado, en una palabra, y no van a venir a las bodas, no, tengo muchas cosas que hacer. Entonces vinieron los sirvientes y dijeron, no, el pueblo que tú me mandaste a buscar, Israel, estaban muy ocupados. ¿Se acuerda que hay un pasaje de la Escritura donde dice, creo que en el libro de Ezequiel, donde dice, yo te conocí, te levanté, te puse zarcillos, te puse oro, te puse piedras preciosas, te puse ropas excelentes, pero llegado un tiempo te fuiste. Está hablando cuando el pueblo de Israel sale del desierto. ¿Cómo sale de Egipto? ¿Cómo sale? Riquísimo, lleno de plata, de oro, de piedras preciosas, de vestidos reales, riquísimo. Y todavía el Señor le dice, te saqué con alas de águila. Contempla a este pueblo, nunca más los verá, porque yo voy a hacer proezas contigo. Quiso que ellos fueran la novia. Pero ellos no entendieron el mensaje. Ellos no comprendieron lo que Dios les estaba diciendo. Luego después viene Cristo, el Hijo. Y el Padre lo envió. Nuevamente, ¿a dónde? A Israel, a su pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo recibieron, lo negaron, lo golpearon y lo mataron. Pero antes, Él le dijo al pueblo, ah, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces vengo por ustedes, pero ustedes no me quieren oír? Ustedes apedrean a los profetas y los matan, pero ahora voy a otro pueblo. ¿Sabe quién era ese otro pueblo? La iglesia. En ella quiso y levantó una novia ataviada. ¿Qué le parece si le da un aplauso fuerte al Señor? Usted que está en esta noche aquí, usted que a pesar del frío está en la casa del Señor, usted que dejó un montón de cosas y quehaceres en su casa para poder estar en la casa del Señor. ¿Para qué? Para recibir instrucciones. ¿Para qué? Para vestirse de lino fino. Esto lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer. El Espíritu de Dios nos da testimonio que no tenemos que hacer esto, porque la palabra nos dice aquello. Entonces, ahí comienzan las acciones justas de los santos. Aquellos no quisieron entrar a las bodas. Le dijo, bueno, vayan por los caminos y vayan por las aldeas. Inviten a todos los que encuentre a su paso, invítelos. Y así lo hicieron. Y aquí estamos en esta noche. Pero hay un par de personajes que dicen, pero habían algunos que estaban en la fiesta, pero no estaban vestidos. ¿Sabe cuáles son esos que estaban en la fiesta? Porque entendieron el mensaje, entendieron la invitación, pero no estaban vestidos. ¿De qué? Las acciones justas. Y se colaron y entraron. Y el Señor dijo, amigo, ¿por qué estás aquí? No estás vestido de acuerdo. Que el Señor nos pueda encontrar vestidos de acuerdo. Amén. Que nos encuentre, Señor, vestidos de acuerdo para la fiesta que Él quiere hacer con nosotros. ¿Cuándo sucederá esto? En el arrebatamiento. La iglesia de Cristo ha de ser levantada.
será vestido con lino fino. El novio, el Espíritu Santo subirá a la iglesia y allí en las nubes estaremos en fiestas de bodas, en las bodas del Cordero. El Señor salió por los caminos y te encontró a ti, María. Te encontró a ti, Darian, Daniela, encontró a mis hermanos y los invitó, los convidó a las bodas. Es más, nos está diciendo en esta noche, no tengan por tardanza su venida. Vístanse de bodas, laven sus ropas con la sangre del Cordero. Si están rotas, sucias, arrugadas, manchadas, que es normal que esté así porque somos hombres y mujeres falibles, que día a día pecamos con pensamientos, con miradas, con palabras. Pecamos. Es lógico que se ensucie, se rompa, se arrugue las vestiduras, pero tenemos un socorro, un auxilio, tenemos un blanqueador perfecto que ningún tintorero tiene en este mundo. ¿Y sabe cuál es? La sangre del Cordero. Recién nuestra hermana Flor decía que es la diferencia entre Pedro y Judas. Yo no estuve en ese mensaje, pero me pareció fantástico la comparación. A veces nos sentimos como Pedro, pero como Pedro podemos correr a su presencia y decir, aquí estoy, Señor. Que no seamos como Judas, no te cuelgues. No te cuelgues diciendo, no pasa nada, está todo bien, porque te puede costar caro. Nos puede costar muy caro. Judas pudo tener el perdón del maestro. ¿Cree usted que lo podía haber perdonado el Señor? Yo estoy convencida, si perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces, y todavía le dijo, mirá, cabezón, que llegado un horario de la noche me vas a negar 3 veces. No, pero no, yo no te voy a negar, te lo prometo que no te voy a negar. Va a cantar el gallo y me vas a estar negando, Pedrito, no seas cabezón y porfiado. Y ahí estaba Pedro negando al maestro. Así todo, el Señor lo puso como un ejemplo, dijo que él sería, le dijo piedra, le dijo roca, más allá que él no era ni roca ni piedra, era timorato, sin embargo lo nombró, vas a ser la columna, vas a ser piedra, vas a ser estable, vas a ser un hombre que dirija y el pueblo te siga. El Señor lo perdonó. Judas también. Si él hubiese tirado esas monedas y hubiese dicho, Señor, te vendí por tantas piezas de plata, estoy arrepentido. Él le hubiera dicho, tranquilo, Judas, tranquilo, porque es necesario que suceda así, tengo que ir. Aun cuando te duela, tengo que ir a la cruz, porque es la única forma que con esta sangre pueda limpiar el pecado de muchos. Tranquilo, Judas, yo estoy convencida que lo hubiera dicho así. Tranquilo, estás perdonado desde el primer momento que untaste tu pan en mi comida. Estás perdonado desde ese primer momento. Pero él tomó una decisión errada y equivocada. No tomemos decisiones equivocadas. Es mejor estar en la casa del Señor. Tal vez hace frío, tal vez tengo ganas de estar viendo un partido, tomando mate, tal vez tengo ganas de estar en la camita calentita, tal vez tengo ganas de estar en un asado, o estar en un recital, o estar en cualquier lado menos aquí. Pero era necesario que estuvieras aquí. Era necesario que llegaras hoy aquí, porque quería el Señor decirte esto. Las bodas se acercan. El novio ya está preparado. El padre está caminando hacia el novio para decirle, puedes ir a buscarla. Yo si cierro por ahí mis ojos y no me lo imagino al padre caminando hacia Cristo para decirle, puedes ir a buscar a tu novia. Una novia que ha sido comprada. Esto es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. ¿Cuál es el contrato matrimonial que tenemos con Cristo de momento que le aceptamos como Señor y Salvador? Ese es el contrato. Dice que la novia pagaba la dote, pero ¿sabe una cosa? Cristo pagó por la novia en esa cruz para que seamos salvos.
Y dice que pronto, pronto, muy pronto, tal vez más pronto de lo que usted se imagina, la iglesia vuela a la presencia del Señor. ¿A dónde? A las bodas del Cordero, porque se ha vestido de lino limpio y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se visten en esta tarde de ese lino fino? Y dice el versículo 8 y termino. Y ella se le ha concedido, ¿qué cosa? Que se vista de lino limpio y resplandeciente. ¿Qué más dice? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es las acciones justas de los ángeles, de los santos. Y el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras, ¿qué? Verdaderas de Dios. ¿Será que Dios miente? Él no miente. Nosotros estamos llenos de mentiras. Constantemente. Una mentirita chiquitita. Eso también ensucia nuestra vestidura. Un pensamiento malo, eso también ensucia nuestras vestiduras. Las acciones justas de los santos. Cada cosa que hacemos ensucia las vestiduras de la novia. De la novia, Pastor Daniel, Pastora Marta, Daniela Ramírez, Darián, Marta, María, sus hijos, todos mis hermanos que están en este lado. Nosotros estamos llamados a vestirnos de lino limpio y resplandeciente. Amén. Levante su mano al cielo y agradecemos al Señor. Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu infinita misericordia que tú has tenido para con nosotros, Señor. Yo quiero tomar una vez más de esa sangre maravillosa y lavar mis ropas en tu sangre, oh Cordero de Dios. Límpiame y seré limpio. No soy mejor que mis padres, Señor. No soy mejor que ellos. Por eso necesito que tú me limpies con tu sangre para poder tener acceso a volar contigo en un abrir y cerrar de ojos. Al final trompeta dice tu palabra. Vamos a volar a tu presencia. Yo no me quiero quedar, Señor. Yo no me quiero quedar. Quiero irme a tu presencia. Te alabo, Señor, y te glorifico. Te exalto y declaro que solo tú eres Dios. Y fuera de ti no hay quien sane.